Gracias, Fausto, por acompañarnos. De nada. Y con seguridad nos vas a ayudar a pensar. Sí. Los otros días estuve en una reunión con empresarios muy importantes, digamos que, como se dice habitualmente, grosos. Y decían que el dólar no tocó su techo, el blue, Sí. me refiero. Y que esto va a seguir y que puede llegar a duplicar, triplicar, es decir, vamos camino de lo que sería Venezuela. Me gustaría conocer tu opinión. Mira, el tema del techo del dólar, si hay o no hay, depende de la política económica que tome el gobierno. En principio te diría que para mí no tiene un techo principalmente, en principio. ¿Por qué? Porque es un mercado, el dólar paralelo es un mercado chiquito, estamos hablando de una oferta limitada de dólares. Ahora, si una oferta limitada de dólares se convierte en una demanda ilimitada, bueno, el dólar puede tener cualquier precio, porque la demanda puede no ser limitada. Todo depende de si la gente sigue confiando en el peso o no confía en el peso. Si vos llegás al punto en que la gente no quiere saber más nada con Argentina ni con el peso, bueno, vas a encontrar esta oferta limitada, se va a encontrar con una demanda que es totalmente ilimitada y te diría en ese punto no tiene precio. Unos números que son interesantes de recordar. El dólar en diciembre del 2007, para decir una época donde la cosa estaba más o menos estable, después de que ganó Cristina en las elecciones presidenciales, estaba en 3,17. Si yo ajusto ese dólar por la inflación que informa el Congreso, hoy estaría en 9,15. Eso es lo que está el dólar paralelo. O sea que fíjate que el precio no es una cosa completamente fuera de lugar. Pero aún así, más allá de ese tema, lo que sí vemos es que el mercado es muy chiquito y se enfrenta potencialmente a una demanda que no es limitada. Ahora, es una demanda que está presionada, yo digo, por la sensación térmica. La gente donde siente inseguridad busca refugio en qué, en lo más práctico, digamos, en lo que confía más, porque además nuestra cultura está dolarizada. Sí, a ver, el dólar como instrumento de ahorro de los argentinos ha sido el instrumento histórico por definición, porque los depósitos argentinos, el sistema bancario, ha estafado a los ahorristas, por decir bueno, varias veces. Plan Bonex en el 89, el Corralito del 2001, y hasta ahora viene bien. Hoy estamos en un sistema bancario, al contrario, muy líquido, muy sólido. Ahorro forzoso. Ahorro forzoso, etc. Entonces, las veces que nos esquilmaron plata que teníamos depositada, bueno. Fue muchas veces. Hoy el sistema financiero, por el contrario de esas veces, está mucho más sólido. Tiene mucha más liquidez, anda muy bien, etcétera. Pero la tasa de interés que se está pagando por los plazos fijos es menor que la inflación. Entonces, si bien no hay ningún tipo de peligro de que pase nada raro con el sistema financiero, lo cierto es que depositar plata en un banco a plazo fijo es solamente una solución de corto plazo. Porque a mediano y largo plazo empieza a ser poco rentable, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, por plazo fijo no puedo ir, puedo irme en bonos, por ahí en activos financieros más sofisticados hay alguna salida, pero ojo. Pero no está al alcance del hombre no está al alcance del común, ¿no? Y ojo que el dólar que te están cobrando en el sistema financiero es el más parecido al dólar blue que al dólar oficial. El dólar implícito en las operaciones financieras, es muy fácil hacer el cálculo, está cerca de 9. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, porque hay bonos que pagan 100 dentro de un año y ya está valiendo 800 y pico. O sea que está implícitamente cobrándote el tipo de cambio paralelo. Con lo cual diría, ese mercado sofisticado se vuelve mucho más sofisticado en estas situaciones y la gente por ahí no apuesta tanto ahí. Además es un mercado riesgoso. O sea, cuando hay que tener en cuenta que el mercado de capitales es un mercado que tiene riesgo implícito. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo 100 pesos, puedo no tener que sacar 100 pesos cuando lo necesite. Puede que justo en ese momento la acción subió o bajó el bono y tengo que venderlo y no alcanzo a recuperar el dinero. Tiene volatilidad. Esa volatilidad es un riesgo y es algo que es difícil de evaluar para alguien que no está preparado. Entonces diría que ese mercado es otro tipo de mercado, es útil, pero es otro tipo de mercado. Y la gente cuando busca un instrumento que le cubra su ahorro, le mantenga el valor de su ahorro, a la larga termina cayendo en el dólar. No en el euro porque no está tan diversificado en el mercado. No se lo conoce. No se lo conoce, es una moneda relativamente nueva. Se teme que te den falsificados y no sabés. Entonces, siempre terminó en el dólar. Y la verdad es que la Argentina ha fallado siempre en darle a sus ahorristas un instrumento bueno para invertir. A sus ahorristas, estamos hablando de la mayor parte de los ahorristas, no estamos hablando de instrumentos buenos para invertir para inversores sofisticados. Cuando hablamos de los ahorristas, estamos hablando de la persona que ahorra
500 pesos por mes, que hay muchos. Ahora, cuando uno ve a la gente que ahorra y que compra dólares, que compra $100 por mes, hay muchos, muchísimos, mucho más de eso que lo que compran de a miles. Entonces, Argentina siempre ha fallado en darle a la gente que ahorra y que hace el esfuerzo de ahorrar, aunque sea poca plata, un instrumento bueno y que le mantenga el valor de su ahorro. No lo ha hecho nunca. Y eso creo que es algo que Argentina tiene que solucionar a mediano y largo plazo. Si no, vamos a terminar cayendo siempre en el dólar. Bueno, pero Fausto, no ha hecho nada por los ahorristas, no ha hecho nada por recibir inversiones, no ha hecho nada por retener las que vinieron, porque no existe, no hay un marco jurídico, no hay previsibilidad, cosas que cualquier otro país se lo da. Aquí llega y llega a ciegas, Sí. si es que llega a poner un peso acá. Sí, eso es muy cierto. La verdad, la inversión extranjera directa en Argentina es muy, muy baja. Estamos debajo de Perú, de Colombia, etcétera. La que hay es más bien reinversión de utilidades. O sea, no es que entró plata, sino que... No se la dejan sacar. No se la dejan sacar y el directorio dice, bueno, volver a invertir acá. Pero no es que entró plata efectivamente. Entonces, eso te da una señal de el interés que hay por invertir en Argentina. Si vos ves la cantidad de operaciones de M&A, son las operaciones de fusiones y adquisiciones, cuántas empresas se han comprado en Argentina o se han fusionado en Argentina, que es una muy buena señal de interés de inversión, vas a ver que tuviste una caída del 40% en el último año. Y eso se da porque realmente es muy difícil hacer negocios en Argentina y las reglas son cambiantes todo el tiempo. Pero Vale, la empresa brasileña, que iba a explotar minas de potasio, era una inversión la más importante en años, ¿no es cierto? No sé si había otra igual de esa magnitud. Y además con un derrame en cuanto a pymes que iban a colaborar con Vale, más mano de obra, directa e indirecta, etcétera. No se la cuidó. No. Vale se fue porque, entre otras cosas, las inversiones se las convertían a 5,10, 5,5, qué sé yo. Pero los insumos los tenían que pagar al dólar blue, Sí, porque la inflación empuja, la inflación empuja el dólar empuja a la inflación, ¿no? No, pero es cierto eso, es un problema económico. Además en Argentina, te voy a decir, no solamente de este gobierno, todos los gobiernos en general en Argentina, cuando han venido gente con inversiones, se pusieron a pensar más en cómo recaudar plata que en cómo hacer que el inversor se quedara. Y eso también ha perjudicado a todas las industrias. Se han hecho modelos económicos basados en, bueno, yo recaudo más y atraigo un monopolio que se traiga una competencia. Y se ha pensado siempre, se ha dado más prioridad a la recaudación, pero eso siempre. Y ahora además caemos en la falta de seguridad jurídica. O sea, no sé si cuando yo invierto ahora voy a tener las mismas reglas dentro de unos años o no. Muchos años, no sé. ¿Qué va a pasar el año que viene? Bueno, porque el problema es ese. Es decir, ¿qué previsibilidad hay aún que a 12 meses no me cambian las reglas de juego porque depende del humor de 2 o 3 funcionarios? Bueno, eso es muy bueno para que la gente lo piense. Usted, que la gente piense, haga este ejercicio. Si tengo que invertir, poner plata hoy y no sacarla hasta dentro de un año, ¿dónde la pongo? En primer lugar. Ahora, imagínense el director de Vale que tuvo que decir, bueno, yo te voy a tardar 1 año y medio, 2 años en invertir y le voy a sacar dentro de 10 años. Se da cuenta enseguida que es un escenario muy difícil de pronosticar. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Está bien la rentabilidad? Etcétera. Muy difícil de calcular. La inflación genera un problema a largo plazo, que es el que reduce el ahorro y reduce la inversión y por lo tanto deja de crecer la economía. O sea, hay una falsedad ideológica, yo diría casi ideológica, y es que más inflación genera más crecimiento. Eso es falso. De hecho, todos los países de la región están creciendo igual o más que Argentina y no tienen inflación. Y no tiene inflación, seguro. La inflación te puede empujar el crecimiento en el corto plazo, porque ¿qué es lo que hace? Generas un poco de emitir dinero, gastás plata, la gente sale a gastar y ese gasto adicional te empuja un poquito la actividad económica siempre y cuando tengas capacidad ociosa, o sea, puedas producir sin invertir. Ahora, el otro problema es que la inflación al mismo tiempo no te deja ahorrar. Entonces, como no te deja ahorrar, no te deja generar plata para invertir. Y como no te genera invertir, a la larga te impacta el crecimiento. Los americanos llaman a este efecto el ratio de sacrificio. O sea, es verdad, yo con inflación en el corto plazo genero algo de crecimiento, pero castigo el crecimiento en el largo plazo. Entonces, es en cuánto crecimiento yo estoy sacrificando en el largo plazo para generar algo en el corto. Y la mala noticia es que ya estamos en el largo plazo.
el corto plazo fue hace 4 o 5 años. Fausto, el tema es que nunca, o por no sé si nunca, pero en los últimos 10 años, 12 años, no se pensó en una política de Estado orientada al crecimiento. Es decir, lo que vos decías, al desarrollo. El hoy y qué ganancia me va a dejar, o qué puedo recaudar. Entonces, eso no es justamente algo que indique que son estadistas. El estadista está en el aquí y ahora y está a los 10 años. Sí, Argentina eso viene fallando hace muchas décadas. Te diría que ha habido alguna idea de desarrollo, pero a principios de los 90, pero después se volvió a lo de siempre, llegar a la reelección. Argentina ha invertido poco en infraestructura. No estamos pensando a largo plazo. Yo siempre miro esto. El futuro del mundo no está más en el Atlántico, está en el Pacífico. Eso significa que un país como Argentina debería estar pensando cómo hacer para que su infraestructura, que hoy está apuntando al Atlántico, se dé vuelta y empiece a apuntar al Pacífico. O sea, tendríamos que estar pensando hoy cómo cruzamos de Mendoza a Chile, al Pacífico y Asia. Y no estamos pensando esas cosas. No estamos en esos temas. No digo que esté todo el gobierno en esos temas, porque son temas de hace 5 o 10 años. Pero vos viste a alguien, uno, que esté pensando en cómo rearmamos la infraestructura para orientarnos hacia el Pacífico. El tema de educación. El tema de educación es fenomenal el atraso que está teniendo Argentina hoy en educación. Estamos sacando muchos abogados, pocos ingenieros. Cada vez estamos... Fue tema justamente de un programa hace unos días. Bueno, es que es un tema que no se está mirando, pero Argentina hoy está atrasándose en la educación universitaria, que fue su gran fuerte, y todavía lo es el gran fuerte de Argentina en la América Latina. Pero si vemos la cantidad de graduados que está teniendo Argentina contra la cantidad de graduados que está teniendo Brasil, vamos a empezar a mirar los números. Mirá Brasil como pegó la vuelta. Sí. Brasil, colegios de abogados, juntás, no sé, parte toda Latinoamérica y parte de Europa y no tiene la cantidad de colegios de abogados que tiene Brasil. Se dieron cuenta que con eso no va a ninguna parte y ya ahora están alentando ingenieros eléctricos, ingenieros industriales, ingenieros agrónomos. ¿Por qué? Porque el país no crece con abogados, sí crece con ingenieros. Nosotros, lejos de cualquier planificación, seguimos tirando al mercado abogados y no tenemos ingenieros agrónomos, no tenemos veterinarios cuando somos un país agrícola-ganadero. Argentina tiene que estar hoy pensando en enfocarse hacia el Pacífico, en infraestructura, mirar cómo salimos para el lado del Asia, para el lado del oeste. Tenemos que empezar a ver el tema educativo, es fundamental. Nos estamos atrasando mucho con el tema educativo y no es una sola, porque hasta ahora parece que la solución fue aumentemos los salarios de los docentes. Que los docentes ganan mal, está bien. Pero no es esa la solución, eso es simplemente un escollo en el camino de un plan más grande. Tenemos pocos días de clases, tenemos que aumentar muchos días de clase, horas de clase, tenemos pocas horas de clase. Los chicos tendrían que estar yendo al colegio mañana y tarde, porque eso está pasando en todas partes del mundo. Entonces, si no le damos a los chicos colegio mañana y tarde, el resto de los países que sí le da colegio mañana y tarde, está dando muchas horas por día a un alumno argentino. Lo mismo con la universidad, etcétera. Entonces, el argentino tiene que estar, en vez de estar pensando a largo plazo, en vez de estar pensando a largo plazo en la inflación y en el crecimiento, en el desarrollo educativo, en la infraestructura, está pensando en la inflación y el crecimiento de este año y el año que viene. Mira, mi pareja es profesora. Sí. Está secundario, terciario y universitario. Las señales que recibe es que tiene que bajar la exigencia de la enseñanza porque las estadísticas tienen que decir que pasan tantos y no la excelencia. Entonces, de una universidad muy importante renunció porque era permanente, que no exigiera, porque había que privilegiar la cuota porque el tipo reprobaba y se iba. Entonces, ¿qué tipo de país estamos preparando? No, es cierto. A ver, yo creo que con las universidades hay que pensarlo bien el tema, hay que pensar bien. ¿Hay universidades de baja calidad en el resto del mundo? Sí, hay universidades de baja calidad. De hecho, en Estados Unidos hay de todas las calidades posibles. Sí. Igual tienen las de altísima calidad que tienen una excelente educación. Yo creo que eso no es... más bien unas condiciones de mercado de la universidad. Pero no estamos pensando seriamente en la educación primaria, secundaria, universitaria. ¿Qué vamos a hacer? Un plan de desarrollo.
¿Cómo lo vamos a plantear esto a futuro? ¿Qué cosas tenemos que estar haciendo en materia de profesores, de educandos, de educados, de infraestructura, energía? Energía tenemos un serio problema, muy serio problema. Y ahí ya estamos hablando no del largo plazo, sino del mediano y corto. El tema energético se ha deteriorado enormemente en los últimos años. Argentina pasó de exportar 4.000 millones de dólares netos en materia energética hace 2010 a importar este año en términos netos, o sea, neto de lo que exporta, unos 6.000 millones de dólares. Eso significa que se deterioró en 10.000 millones de dólares la balanza comercial energética, siendo que el superávit comercial de Argentina es de 10.000 o 11.000 millones de dólares. O sea, hoy si mantenemos el superávit comercial, lo mantenemos básicamente porque se han restringido las importaciones de otros bienes de tal manera a poder sostener la balanza comercial. Ahora, esto se dio porque Argentina tiene un problema en desarrollo energético muy serio. Y eso se dio porque los incentivos que se pusieron para invertir han desaparecido. Bueno, es lo que pasa con un gobierno populista. Vos no podés permitir que una empresa crezca, desarrolle e invierta si le pones una tarifa política donde la empresa pierde. Entonces, bueno, por contrato se tienen que quedar, pero no invierten un mango. Exactamente. Importan para los televidentes, la importación de energía de este año está arriba de 12, 13 mil millones de dólares. Es la madre de todos los problemas, porque a partir de ahí es que tenemos todo el problema que tenemos con el dólar, con todo, porque se está prohibiendo la importación, al mismo tiempo, si no se importa, no se exporta. ¿Por qué? Porque toda la guita tiene que ir a energía para tener la estufa o el gas para cocinar o lo que sea. Exactamente. Bueno, el tema energético es el ejemplo claro de la infraestructura. Ahora, en materia, por ejemplo, en materia de telefonía celular, que es un tema muy importante, última tecnología, etcétera. No se ha cambiado el ancho de banda que es disponible en Argentina para celulares desde el 99, cuando había 4 millones de celulares. Hoy hay 40. Pero me dijeron que las antenas están detenidas en la aduana, esperando que le permitan ingresarlas para poder mejorar todo el sistema. Sí, pero hay varias cosas. Sé si eso tiene que ver con la banda, pero sí con la calidad de telefonía que tenemos hoy día, ¿no? Es parte de la infraestructura. Hoy la telefonía celular y la infraestructura inalámbrica es fundamental. Es verdad que hace 20 años no era, pero hoy es fundamental. Rutas, transportes, puertos, en todo eso Argentina ha estado invirtiendo muy poco. Ojo, la región tampoco ha estado invirtiendo muchísimo en ese sentido. Cuando uno mira los números regionales, uno ve que en todos los países de Latinoamérica la inversión en infraestructura no ha sido la mejor. Se estima que del 3% anual que debería estar se estima que estos países necesitan invertir un 3% del PBI anualmente para mejorar su infraestructura, y estamos invirtiendo todos en promedio 1,8 o 2%. En el caso argentino, esto se vio agravado porque los incentivos puestos a la inversión en infraestructura, sobre todo energética, son muy malos. O sea, si tenés que vender el petróleo $40 internamente cuando vale 100, bueno, si me voy a invertir en Argentina, invierto en Bolivia, que me lo vende a 100, ¿no? O el gas, o lo que fuera. Le estás pagando a Bolivia determinados productos el doble de lo que le estás pagando en forma interna al tipo que invirtió acá. Claro. Entonces, ¿a quién desalentás? Nada, que invierta acá. Naturalmente, si el tipo le conviene más invertir, si quiere vender a los argentinos, le conviene más invertir en Bolivia y vender a Argentina que hacer el revés. Claro. Y eso es un error de política muy grave. Ahora, cuando vamos al mediano y corto plazo, lo que nos damos cuenta es que la inflación es el tema clave en este punto. Sin inflación no hay inversiones, nada, no se puede calcular proyectar nada en materia de negocios. Y cuando vemos qué pasa con la inflación, por qué se desarrolla la inflación, vemos que hay un déficit fiscal creciente a nivel nacional y provincial. Las provincias tampoco han sido en esto. ¿Pero motivado en el asistencialismo? El primer punto, mira cómo gira la rueda. En el primer punto son los subsidios. ¿A qué? A la energía y al transporte, que es lo que está faltando en infraestructura. Estamos este año estamos subsidiando a empresas unos 100.000 millones de pesos, ya sea para transporte, subsidios y en menor medida lonca y ese tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente el transporte y subsidios energéticos. 100.000 millones de pesos, estamos hablando a un dólar oficial, 20.000 millones de dólares. Poner eso por 5 o 6 años que venimos haciendo lo mismo, son
100.000 millones de dólares. Fausto, o sea, pero que se podría haber hecho con esa plata. La señora Presidente se pone frente a una cámara de televisión, hablándole al país, y dice: Argentina es uno de los países con mejores sueldos, con mejor estándar de vida. Y entonces, si es uno de los países que tiene mejores sueldos, mejor estándar de vida, ¿por qué motivo se subsidia en la forma como se subsidia? Exactamente. No, ahí el gobierno se metió en un problema que después que no sabe cómo salir y cada vez es más grande. La idea original fue en el 2003, 2002, 2003, cuando vino la crisis de esa época, lo que se decidió fue congelar las tarifas para que cualquier aumento de ingresos que se venía dando fuera hacia el consumo. La razón de esto es que las empresas tenían mucha capacidad ociosa, o sea, tenías una capacidad para producir 100 y estabas produciendo 40, 50. Entonces, en el momento que la gente salió a buscar esos bienes, las empresas se pusieron en marcha. No necesitabas inversión ni nada, porque estaban las empresas. Eso dio mucho éxito y yo creo que fue relativamente razonable. Fue una política expansiva en el momento que estabas muy hundido. Claro, después vino el 2005 las elecciones de medio término y dijeron: no, ahora no subamos las tarifas. Yo me acuerdo que en ese momento La Baña intentó hacer un aumento de tarifas, hubo reclamos judiciales y al final dijeron: no, mejor no lo hagamos porque hay las elecciones. No subieron las tarifas. Después vino el 2007, también pasó algo parecido, tampoco subieron las tarifas. Claro, después ya en el 2009, ya el asunto era complicadísimo subir las tarifas, ajustar ese tema. Y hoy ya es un tema muy complicado. Estás subsidiando 100.000 millones de pesos a transporte y energía. Y además las empresas están perdiendo una fortuna. Si vos ves, agarrar el balance cualquiera, de TGS, TGN, Edesur, Edenor, cualquiera de estas que están en la bolsa, vas a ver las pérdidas que están teniendo. Son pérdidas monstruosas. ¿Y cómo las vas a sostener esas pérdidas? Porque además no solamente hay que aumentar tarifas para reemplazar los subsidios, sino que además hay que aumentar tarifas para que sea negocio a invertir en Argentina. Y si están perdiendo plata, no es negocio. Simplemente con aumentar la parte de subsidio, sin rentabilidad, la parte de subsidio, es un golpe tremendo para la población argentina, que siendo una de las más ricas de toda la región, le hacen un agujero así porque no llegan a fin de mes. Entonces, no hay sinceridad en el IVA, en el INDEC, nada de lo que dice el INDEC es creíble, no hay sinceridad en los discursos, no hay sinceridad en los procedimientos. Entonces, bueno. Sí, a ver, ahí en este punto Argentina tiene que hoy empezar seriamente a pensar. Por eso digo que está faltando aquí una decisión un poquito, ya no un plan de largo plazo, desarrollo, nada. Estamos pensando ya en desarrollo de mediano y corto plazo. No es solamente que no hay sinceridad, sino tampoco hay nada articulado. O sea, se toman decisiones totalmente desarticuladas porque el gobierno hoy tiene varios personas que se dedican a la economía, que son referentes económicos, y cada uno toma decisiones sobre su porción de negocio, de lo que tiene que hacer. Digamos, si yo soy Moreno, me dedico a la parte de comercio exterior y a la parte de precios. Si sos Marcol Pont, te dedicas a los a la inflación, al dólar y a la cantidad de dinero. Sos Chegaray, y cada uno se dedica a lo suyo sin que haya una conexión entre todas las decisiones. Y eso genera estos problemas porque nadie está pensando el todo. Hagamos un ejemplo muy simple. Supongamos que el acuerdo de precios y el congelamiento de precios que implementó Moreno hubiera tenido éxito realmente, o tuviera éxito realmente. ¿Qué te pasa con la recaudación? Se te cae la recaudación a pedazos porque no tenés inflación que está sosteniendo la recaudación. Entonces, ¿qué pasa con la situación fiscal? ¿Cómo vas a sostener? Es un perro que se muerde la cola. Y ese tipo de decisiones, eso te da una idea de que las decisiones están coordinadas. Y esa falta de coordinación de las decisiones hace que menos se pueda planear algo para afrontar estos problemas. Vos preguntabas antes si el dólar blue o la brecha cambiaria genera problemas en la economía. Claro que genera problemas en la economía. El primer problema que genera es que el que viene a invertir decide no invertir, porque no sabe qué tipo de cambio va a invertir. Yo vengo con dólares de afuera. Los cambios 5 o 10, no. Pero que un día se junten los dos y lo cambien un solo precio. Y además genera expectativa de que el dólar oficial va a tener que subir. El primer punto clave es que la gente lo que piensa hoy, cualquiera, no es que va a bajar el otro, que va a subir, que tarde o temprano va a subir el promedio, o que los dos se van a juntar en un momento, pero que seguro sube el oficial. Entonces, si yo tengo que invertir, invierto no, espero que suba y cuando sea más barato invertir, invierto. Entonces se retrasan las inversiones. El exportador de la misma manera dice, bueno, si yo sé que el dólar oficial va a subir, bueno, retengo mi exportación a lo que pueda hasta que tenga un precio más alto, y así sucesivamente.
El importador al revés. El importador, como sé que va a subir, lo hago antes. Entonces, mi sensación es que cuando hablamos de la política económica de mediano y corto plazo, está faltando una coordinación mucho más importante. Además, está faltando un ministro de Economía. Se necesita un ministro de Economía, eso es por excelencia. Pero además, en la composición actual, están enemistados dentro del gabinete, sí, están enemistados unos con otros. Entonces menos se van a poner de acuerdo, porque cada uno quiere tener el 100% de la razón. Ahora, Fausto, para ir cerrando, si tenés un departamento de $30.000, que no existen, no existe, sí. Departamento de $30.000 se presume que sos rico y que tenés que tener personal doméstico. Sí. Y tenés que depositar por ese personal doméstico. Sí, a ver, tenés que tener 500.000 de ingresos y además un $30.000 de un departamento ni es cierto. Es lo que estábamos diciendo antes. Hay el tema de que del personal doméstico que haya que pagar los RT, de que haya que tener blanco, eso me parece fantástico y de hecho está mal que no se haga. Ahora, que la AFIP decida presumir por eso que vos tenés un personal doméstico, eso es lo ridículo. O sea, también, así como presume eso, mañana podría presumir cualquier cosa, que vos tenés, que porque ganás 500.000 pesos tenés dólares escondidos y que te los va a cobrar un impuesto a bienes personales por esos dólares que tenés escondidos. O sea, si entramos en ese rango, me parece que los derechos se empiezan a poner medio borrosos. Bueno, la propiedad privada, digamos que se está desdibujando, porque vos no sos dueño de lo que es tuyo, porque no lo podés utilizar como querés. Porque la propiedad privada y las decisiones privadas están restringidas. De hecho, lo más común, vos querés viajar y no podés viajar. Sí, o tenés que explicar a la AFIP qué vas a hacer. Y eso me parece pero te sale inconsistencia. No, eso para viajar no. No, me refería a este tipo de presunciones donde su peligrosidad se basa en que la AFIP puede presumir lo que quiera. Es verdad, acá hay que hacer una aclaración, es verdad que a veces la AFIP tiene el derecho de hacer presunciones sobre cosas que no están muy claras, pero generalmente se hace sobre una base. Que, por ejemplo, si vos haces una operación donde compras trigo, la AFIP puede presumir cuál es el precio verdadero del trigo basado en el precio internacional o en la bolsa de comercio. Sí, hay referencias. Donde hay una referencia que le dice la AFIP, me parece que esto que estás diciendo que estás pagando por el trigo está medio bajo porque mira lo que vale el trigo realmente. Entonces ahí es una presunción la AFIP y es válido que lo haga porque si no la pasan, digamos, ¿no? Ahora, en este caso es una presunción sin ninguna referencia. Y si vamos a hacer ese tipo de presunciones, se puede terminar presumiendo cualquier cosa. O sea, puedo presumir que vos tenés plata escondida porque ganás más de tanto y entonces te voy a cobrar sobre esa plata escondida como si fuera un bien personal. Ahora, con esto cerramos. Si la AFIP avanza sobre vos y vos querés presentar un recurso de amparo, si digamos se reglamenta la ley de la reforma de la justicia tal cual como quieren, vos no vas a poder tener un recurso de amparo en contra del gobierno. Entonces estamos totalmente en la lona. Sí, bueno, hay una relación muy importante. A ver, vos sabés que yo estudié en la UCA siempre se toma muy en cuenta lo que dicen los papas, etcétera. Creo que en la encíclica Rerum Novarum lo que se habla del tema del derecho de propiedad. Dice, el derecho de propiedad no es algo tan separado de los derechos civiles. La principal razón, según la encíclica, es que el derecho de propiedad defiende a los individuos contra los ataques de los derechos privados. Y eso me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando los derechos de propiedad se empiezan a ver difusos, también terminan viéndose difusos los derechos civiles, ¿no? Gracias, Fausto. De nada. Yo te decía que nos ibas a ayudar a entender algunas cosas. Gracias. De nada. Vamos a un corte, señor director.